Hola, bienvenidos a la segunda unidad del curso. En esta unidad estudiaremos los conceptos atinentes a las rentas de capital mobiliario, es decir, aquellas que se generan del uso o explotación precisamente de bienes muebles. Para estos efectos procederemos a analizar su composición, sus conceptos, su base imponible, así como la forma en la que éstas deben ser canceladas. Sin más preámbulo, procedemos entonces con la unidad. Primeramente, en aras de lograr entender lo que vendría siendo una renta de capital mobiliario, tenemos que tener claro el concepto de lo que es un bien mueble, así como la diferencia en relación a lo que se conoce como un activo mueble de capital. Para estos efectos tenemos el concepto del bien mueble como aquel activo o aquel bien que no está adherido al suelo y que puede ser movilizable. Estos usualmente se pueden explotar, se pueden vender, pueden incluso arrendarse también perfectamente, como es el caso del dinero, que básicamente se arrienda y se genera algún interés. O bien podemos tener los bienes muebles que son registrables, que son como el caso de los automóviles, que tienen un registro, un valor de adquisición y un valor de venta. Cuando hablamos de activo mueble de capital, no necesariamente todos los bienes muebles se vuelven activo mueble de capital. El activo mueble de capital hace mención a aquellos activos que van a ser vendidos o explotados y que nos van a producir precisamente una ganancia de capital. Esta ganancia tiene que ser no asociada a la actividad lucrativa tradicional o habitual de la persona. Es decir, tienen que ser ingresos que no sean gravables dentro del concepto de renta tradicional, sino que precisamente deben ser trabajadas bajo el concepto de régimen de rentas de capital, en este caso particular, capital mobiliario. Muy importante también en este punto definir el concepto de ganancia o pérdida de capital, donde la ganancia claramente implica que debido al uso o explotación o venta de este bien mueble, se obtiene una ganancia, se incrementa la masa patrimonial de la persona, y una pérdida implicaría que a la hora de vender el bien o a la hora de realizar su gestión, pues estaríamos perdiendo. Al igual que en las rentas tradicionales, podemos perfectamente las pérdidas utilizarlas como un crédito, si cabe la palabra, pero realmente el concepto correcto es diferir. Podemos diferir las rentas y podemos utilizarlas. Puedo utilizar la pérdida, en este caso, para efectos del mismo impuesto de renta de capital en los próximos 3 años, o bien puedo escoger también utilizarla 12 meses para atrás. Es decir, si en los últimos 12 meses tuve alguna ganancia de capital y cancelé algún impuesto, pues perfectamente podría acreditar esta pérdida de ese impuesto o podría acreditarla a futuro en 3 años. Depende mucho de lo que se esté buscando y lo que uno quisiera como sujeto pasivo en este caso. La ganancia o pérdida, pues es el primer paso a determinar para efectos de lograr precisar el monto que hay que cancelar. Sobra decir que la renta de capital se cancela únicamente si hay una ganancia de capital. En el caso de las pérdidas, pues como toda pérdida no tendría una ganancia y no implicaría el pago per se del impuesto. La renta de capital, como ven en pantalla, me permito leerlo, es una obtención de una determinada ganancia dineraria por la venta o explotación de algún bien mueble que tenga la característica de contar con una trazabilidad o un registro, siempre y cuando estos bienes no estén ligados a la actividad lucrativa del sujeto. Básicamente estamos hablando de dos conceptos, venta o explotación, es decir, podemos vender el bien mueble o perfectamente puede explotarse. Esto da pie, por ejemplo, a las inversiones en dinero. El dinero es un bien mueble en sí mismo, lo cual implica que su explotación también generaría una renta de capital. Ergo, habría que cancelar el impuesto correspondiente que de esto deriva. Esto encuentra regulación en los artículos del 27 al 31 de la Ley de Impuesto de Renta, sección de rentas de capital, o bien del 25 al 46 del reglamento a esta ley. Muy importante también en los bienes muebles que tengan un registro, es decir, que su valor de adquisición sea registral y tenga un registro previo, al momento de venderse, esto podría generar también una ganancia de capital, pues si el valor de venta es mayor al valor de registro, claramente tendríamos dicha ganancia. Un ejemplo de esto podrían ser las acciones. Las acciones pueden ser compradas a un valor inicial, tienen un registro al momento de compra y se venden a otro precio, lo cual implicaría una ganancia. En este caso tenemos algunos elementos importantes, como en todo impuesto, que tenemos que entender y tenemos que definir claramente, en este caso particular de las rentas mobiliarias o las rentas de capital mobiliario, a efectos de entender en qué consiste este impuesto. Los conceptos que ven en pantalla son conceptos bastante claros, ¿verdad? Son conceptos que los hemos venido viendo. El hecho generador, ¿verdad? Que en este caso es muy sencillo, es la ganancia por la venta del mueble o bien la recepción de algunos pagos. En este caso particular, los dividendos. Los dividendos se definen precisamente como una renta de capital y esta renta de capital, pues en esencia, básicamente paga un impuesto de renta. Su regulación en 27 de la ley y el 39 al 40 del reglamento.
¿Quién es el sujeto pasivo? Muy importante, el sujeto pasivo siempre va a ser la persona que vaya a tener que cancelar el impuesto, siendo en este caso la persona que genera la renta de capital, es decir, el vendedor o quien recibe el pago. En cuanto al sujeto pasivo, siempre va a ser el receptor, ¿verdad? El receptor es quien genera el ingreso, pues. En el caso del dinero, por ejemplo, las inversiones, a nivel de intereses, pues sería básicamente el inversionista. Su regulación 28 y 28 bis de la ley y el 31 y el 32 bis del reglamento. La base imponible en las rentas de capital mobiliario vamos a encontrarla entre la diferencia de la venta y la adquisición en el caso de los bienes registrales o bien en el monto bruto recibido por la renta de capital. Un ejemplo de esto sería en la venta de una acción, la diferencia sería la base imponible. En el caso del recibo por un dividendo sería básicamente el monto total o bien el interés generado por una inversión. Su regulación, como pueden ver, 29 bis y 30 de la ley, 35 al 38 del reglamento. Y la tasa impositiva es un 15%. Es interesante destacar que aquí las deducciones, ahorita vamos a verlas, no aplican, salvo casos muy particulares. La tasa impositiva es un 15% sobre la base imponible, es decir, sobre la ganancia o bien sobre el monto bruto, con algunas muy marcadas excepciones. Las excepciones las pueden consultar en el artículo de ley que ven en pantalla, el 31 ter de la ley, pero son muy específicas. Son prácticamente algunos instrumentos financieros propios del sistema nacional que pueden pagar un poco menos, una tasa diferenciada. Pero en líneas generales, la tasa de impuesto de renta de capital mobiliario, pues vamos a verla siempre como un 15%, ya sea sobre el monto bruto, el interés bruto o bien la ganancia, la diferencia. Las dietas en particular las dejamos para último porque las dietas no necesariamente se definen como una renta de capital, pero tienen todo el funcionamiento. También aplicaría un 15% y aplicaría sobre el monto bruto. ¿Por qué la dieta no se define como una renta de capital? Porque la dieta implica la cesión, implica la asistencia a una junta directiva y hasta cierto punto implica un trabajo. Si bien es cierto, no es una relación laboral, pero sí es una relación contractual del directivo para con la institución y el pago de la dieta como tal implicaría el concepto específico de un impuesto que es el del 15% y se conoce como impuesto a las dietas. No se considera per se una renta de capital, pero tiene todo el funcionamiento, igual o parecido a una renta de capital. Para la base imponible es muy importante dejar claro acá tres conceptos. Primero, en el caso de base imponible, recordemos que va a ser precisamente eso, la base sobre la cual se aplica el impuesto. Siempre va a ser un monto dinerario. Y tercer concepto, esta es definida por ley. O sea, la misma ley nos dice cómo plantearlo. En el caso de las rentas mobiliarias de capital, vamos a tener cuatro posibilidades. Tres posibilidades realmente y las dietas, que aunque queda claro que no es una renta de capital per se, vamos igualmente a analizar. En la venta siempre va a ser la diferencia entre la venta del bien mueble y el valor de adquisición, siempre que este valor de adquisición sea registral. Es decir, que haya un registro que pueda comprobarse en cuánto se adquirió este bien. El mejor ejemplo serían las acciones. Las acciones de una empresa pues tendrían un valor de adquisición y un valor de venta. En caso de que ese valor de venta sea mayor, entonces se aplicaría el impuesto. Si no tenemos un valor de venta bien definido, pues podemos utilizar un valor de mercado y en esto la ley presume que sería el valor que podemos utilizar. Se pueden deducir gastos solamente en este caso, en rentas mobiliarias y únicamente aquellos que se liguen a la transacción de venta del bien. Por ejemplo, en el caso de venta de acciones, algunos gastos que hubiesen ahí legales de transacción. Un automóvil pudiese generar una renta de capital, en efecto, si se vende más caro el valor de adquisición, en ese caso sí tendría una ganancia y sobre esa ganancia pues tendría que cancelar el impuesto correspondiente. Sobre la diferencia en este caso sería la base imponible. En el interés, las inversiones por interés, pues básicamente sería sobre el interés bruto, aplicaríamos igual un 15%. Los dividendos sobre el dividendo bruto, se aplicaría un 15%. Y las dietas, que como les digo, no es una renta de capital per se, pero tiene todo el funcionamiento, 15%. Muy importante el concepto de esa deducción que es aplicable únicamente en el caso de la venta de bienes muebles y particularmente en este caso solamente gastos que tengan que ver con la transacción en sí. No aplicaría para otro tipo de gastos. Para efectos de la clasificación y la forma de pago que tenemos de este impuesto, tendríamos básicamente primero en el impuesto de bienes muebles, o sea, básicamente a la venta de bienes muebles, cuando vendemos este bien, que implicaría entonces un valor registral y un valor de venta, pues básicamente aplicaríamos siempre sobre esa diferencia del impuesto.
Es un caso muy particular que se da particularmente en las acciones. Un título valor podría entrar por acá, y caso muy particular, como les decía, del automóvil, que se venda más caro la adquisición. En el caso del impuesto a los bienes pecuniarios, o sea, básicamente al dinero, peculio, ¿verdad? Pecunio tiene que ver, o peculio de forma más precisa, tiene que ver con dinero, e implicaría la inversión en dinero y el interés que se recibe de este, el cual implicaría un 15%. ¿Cuál es la forma usual de pagar el impuesto a las rentas de capital mobiliario? Por medio de retención en la fuente. Es decir, el mejor ejemplo serían los intereses. Hago una inversión, el banco, cuando me devuelve la inversión, me retiene ese 15%. Esto se regula en el 28.4 de la ley y el 41 del reglamento. Y básicamente el agente retenedor en este caso tiene que trasladar el dinero 15 días después al Estado, habiendo retenido ese 15%. En los casos muy particulares donde no se pueda aplicar la retención en la fuente, la ley nos manda, en su artículo 31 quinquies y el 42 y 45 del reglamento, nos manda a plantear una declaración jurada. Esta declaración jurada debe hacerla la persona que genera la ganancia, es decir, la persona que realizó la inversión. Realizó la inversión o obtuvo la ganancia por la venta del bien mueble, está en la obligación entonces de autodeclarar y autoliquidar el impuesto y proceder dentro de los 15 días del mes siguiente al cual el impuesto se generó. Pues también es importante recordar que esto genera una obligación de presentación de la declaración y el correspondiente pago. Entonces es muy importante que si se obtiene una ganancia de capital mobiliario, pues hay que declararla y posteriormente en los próximos 15 días del mes siguiente al cual se generó, declararla y proceder con él. Para efectos del cálculo del impuesto, pues básicamente tenemos 4 pasos muy puntuales donde se gestiona y se determina cómo se paga este impuesto. Si bien es cierto, hablamos de un solo impuesto a las rentas de capital, tenemos diferentes formas de calcularlo y diferentes formas de trabajarlo. Es decir, como podemos ver anteriormente, tenemos temas, por ejemplo, de intereses, tenemos temas de inversiones, tenemos temas ligados también a la parte de venta de muebles, entonces van a haber diferentes connotaciones. En el caso de las ventas, primero se define la ganancia, se aplican los gastos asociables a la transacción, si es que hubiesen, y sobre ese monto remanente se pagaría el 15%. En este caso, procedería a la autoliquidación, porque entonces yo soy el que estoy vendiendo, yo soy el que recibo y me toca hacer la autoliquidación. En el caso de los pagos recibidos, entiéndase los dividendos, podemos agregar acá las dietas, aunque una salvedad de que las dietas no son renta de capital, básicamente sobre el monto y vía retención en la fuente se pagaría el 15%. La empresa cancela el dividendo, retiene el 15% y tiene que trasladarlo 15 días después o 15 días del mes siguiente, dentro de los 15 días. Las inversiones por interés, pues básicamente sería igual por retención en la fuente, el intermediario financiero o la persona jurídica donde se realiza la inversión, procede a retener el 15% sobre el monto bruto de los intereses y trasladarlo al Estado. Importante señalar que ese 15% es sobre los intereses, nunca sobre el principal. O sea, no sobre el valor de la inversión, sino sobre el interés devengado. La regla general en rentas de capital es que no hay deducciones y que la tarifa es 15%. Sin embargo, como les digo, puede haber deducciones cuando hablamos de gastos de transacción asociables a la venta propiamente de un bien mueble. Y pueden haber tarifas específicas que se regulan en la ley, en el artículo que mencionamos más atrás, donde podrían ver algunas tasas diferenciadas e instrumentos financieros muy específicos que la misma ley señala cuáles son. Finalmente tenemos un ejemplo. Igual les recuerdo que en la práctica de la semana pueden ver más ejemplos y con más detalle cómo llegamos a estos cálculos. Vean, en este caso tenemos la venta de acciones, venta de acción, que es un bien registral, tiene un valor de adquisición. En este caso está registrado por un valor de $43,000. Se generan gastos en la transacción a la hora de vender las acciones. Se están vendiendo por 67, claramente hay una ganancia, pero generamos un gasto de transacción de 5%. Esto implicaría que podemos descontar ese monto de la base imponible para poder cancelar un impuesto un poquito menor o sobre un monto un poquito menor. En este caso generamos un 5% de transacción o gastos de transacción. La diferencia entre 67,000 y 43 en principio hubiese sido la base imponible, pero en este caso tenemos la salvedad de poder quitarle esos $3,350 y estaría obteniendo una base imponible de 20,650. Esta base imponible aplicaría un 15%, ahí tendríamos el impuesto. Debe la persona vendedora realizar la autoliquidación, primero la declaración de la ganancia de capital, posteriormente proceder con su autoliquidación, es decir, el autopago del impuesto dentro de los 15 días
del mes siguiente al cual se generó la transacción, cumpliendo la obligación, presentando el impuesto y cancelando la renta debida. De esta manera, estaríamos terminando entonces lo que sería la unidad 2 del curso. Los invito a realizar las actividades de la semana, a hacer las lecturas y a proceder, una vez realizadas estas, con la unidad número 3. Nos vemos más adelante.